El motivo de reunirnos hoy es para hablar de las manifestaciones cutáneas asociadas a COVID-19, que es la pandemia que hoy nos convoca a todos los médicos del mundo. Soy dermatóloga pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y a su vez conduzco la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica, la ASADEPE, y también soy miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica. Para empezar esta charla me gustaba esta pregunta que se hizo este autor sobre qué estamos haciendo en el departamento de dermatología ambulatorio en medio de la furia del COVID-19, ¿no? O sea, todos nosotros creo que nos preguntamos cómo podemos ser útiles y creemos que tenemos que ser terapistas o pediatras o clínicos, y la verdad es que nosotros como dermatólogos podemos desempeñar un buen rol. Es este autor que nos ilustra esta pregunta, este interrogante, con una experiencia que me pareció interesante. Ellos comparten la experiencia en Tailandia, que fue el segundo país en donde se produjo la infección por COVID-19. En enero del 2020, ellos empezaron a tener casos y llegaron en esta revisión a comunicar 48 casos. Entre estos 48 casos hubo un caso interesante, porque tuvo el diagnóstico inicial de dengue. Es una mujer que tenía una erupción aguda cutánea con petequias. Como ahí es endémico el dengue, igual que en muchos países de Latinoamérica y mi país en particular, el diagnóstico que se asumió fue el de dengue y no se pensó en COVID. Luego la paciente progresó con síntomas respiratorios y entonces en ese momento se descartaron otras infecciones respiratorias, virales, que podían causar fiebre, erupción cutánea y problemas respiratorios, y al final pudieron hacer diagnóstico de la infección por COVID. Entonces, inicialmente, este error diagnóstico, donde se lo asume primero como dengue y después resulta un diagnóstico tardío de COVID, es el que a este autor lo hace escribir esta reflexión con la idea de reivindicar el rol del dermatólogo durante esta pandemia. Entonces, como primer punto, creo que nosotros tenemos que poder distinguir entre los diagnósticos diferenciales que nos va a plantear estas erupciones cutáneas, estas digamos, manifestaciones cutáneas de COVID, frente a otras que también nosotros solemos observar en nuestro ambiente. El segundo punto interesante para hablar es la frecuencia de estas manifestaciones cutáneas. Para eso utilicé un trabajo de la Lombardía que hizo Recalcati en Italia, donde incluyó 88 pacientes. Él lo que dice es que el 20,4% de los pacientes confirmados con COVID-19 habían desarrollado manifestaciones cutáneas. Esto lo hace importante, entonces ya no solamente es el poder hacer diagnóstico diferencial con patologías que nosotros solemos ver con manifestación cutánea, sino que además tiene importancia por su frecuencia. Es un 20% de los pacientes que tengan COVID se van a manifestar en su piel. Ellos a su vez dijeron que su forma mayoritaria de expresión cutánea era el exantema eritematoso, seguido por el urticariano y el vesiculoso. Entonces nos fueron hablando de manifestaciones simil-dengue en Tailandia, en Italia, exantemas eritematosos, urticarianos y vesiculares. En China nos van a contar la acrocianosis y las gangrenas, y en Estados Unidos la livedo reticulares. Este trabajo que les traigo es una revisión que, si bien algunas cosas podemos pensar que son hoy pensarlas diferentes a cuando se escribió este artículo, es porque todos estamos viendo cosas y aprendiendo todos los días, pero es bueno en todos los esfuerzos analizar las cosas positivas y las negativas. Esta es una revisión que incluye 18 estudios, más 3 casos clínicos, y en esos 18 estudios, 6 son series de casos y 2 son informes de casos. Son todos escritos en inglés y publicados en la base de datos de PubMed y MedLife. Se publicaron durante febrero y abril del 2020, la edad media de los pacientes fue de 53,6 años, y lo interesante para nosotros es que el rango etario que incluye va desde 15 días a 84 años, por lo tanto hay reportes en población pediátrica para nuestro análisis. En cuanto a la distribución por sexo no es relevante porque tiene un 37,5% de los casos que no se informó el sexo, entonces
podría ser muy diferente la distribución y eso no lo vamos a considerar. Sí es importante que en estas revisiones, en estas publicaciones, el 92,2% de los pacientes tenían confirmado el diagnóstico de COVID. ¿Y qué vieron como manifestaciones cutáneas? Que el exantema podía ser máculo-papuloso en un 36,1%, seguido del pápulo vesiculoso en un 34,7%. Después le seguían en frecuencia las pápulas purpúricas sacrales en un 15,3%, urticaria en un 9,7%, y menos frecuente la livedo reticular es un 2,8% y las petecias 1,4%, con una localización predominante en tronco, para ser también seguida en un casi 10% por manos y pies. Ellos dicen que la mayoría no informó una correlación entre la gravedad de COVID-19 y lesiones cutáneas, pero como vamos a ver en el correr de la clase, o de esta charla, si se puede decir clase, es una ilustración nada más, vamos a ver que la gravedad sí se puede relacionar con algunas lesiones cutáneas. Ellos también dicen que la infección por COVID-19 puede dar lugar a manifestaciones dermatológicas con diversas presentaciones clínicas, lo que puede dar a errores diagnósticos o a ayudas diagnósticas si uno está atento para hacer un diagnóstico oportuno, precoz de esta infección. También tenemos que tener en cuenta que las manifestaciones cutáneas a veces se pueden solapar y confundir con efectos adversos o farmacodermias de los tratamientos utilizados. Esto es muy importante y cobra un rol relevante en aquellos pacientes que ya llevan varios días internados con esas manifestaciones que son tardías, cutáneas tardías. Este trabajo me pareció interesante, es un trabajo español que creo que más de uno ha podido leer, donde ellos asocian 5 patrones que van a asociarlos al pronóstico específico de la infección por COVID-19, pero creo que podemos sacar algunos elementos más de esto. Los patrones son el símil eritema pernio con un 19%, un patrón vesiculoso con un 9%, urticariano con 19%, máculo papuloso con 47%, y después menos frecuente livedo reticulario. Símil eritema pernio porque son máculas y pápulas eritematosas que aparecen en manos y pies, pero a diferencia del eritema pernio típico, clásico, estas van a ser asimétricas. El clásico, las lesiones son bilaterales y simétricas, pero acá las vamos a ver asimétricas. Acá se van a dar en jóvenes y va a aparecer en forma tardía. No va a ser algo precoz ni que antecede la enfermedad, sino que va a aparecer durante los síntomas y probablemente ya tengamos el diagnóstico de COVID-19 para el momento que aparecen las lesiones. Revisten menor gravedad para el paciente y duran 12,7 días, o sea, alrededor de 2 semanas. Después tenemos el patrón vesiculoso, que se va a presentar en un 9% de los casos. Acá lo que vamos a ver son vesículas monomorfas, acrales, pero también las podemos ver en tronco, aparecen en la edad media, y este es importante porque puede aparecer previo a los síntomas, también durante los síntomas, pero podemos verlo antes de que el paciente tenga el primer síntoma respiratorio o fiebre, en un paciente totalmente asintomático, salvo por su manifestación cutánea. Tiene una gravedad intermedia y duran alrededor de 10 días. El patrón urticariano es aquel que se va a manifestar típicamente con las ronchas fugaces y cambiantes. Acá no cambia de lo que nosotros normalmente vemos como urticaria. Se van a localizar predominantemente en tronco con generalización centrípeta hacia sus extremidades, del centro a la periferia. Van a aparecer estas ronchas concomitantes con otros síntomas del paciente, como fiebre o síntomas respiratorios, tienen más gravedad y duran alrededor de 7 días. El más frecuente es el máculo papuloso, y acá tenemos un montón, desde máculo papuloso que confluyen haciendo un patrón morbiliforme, máculo papuloso que va a tener una lesión en cocarda o diana o escarapela, con ese centro que puede ser necrótico o purpúrico, unas formas con patrón pitiriaciforme, o con pápulas perifoliculares, de localización predominantemente en tronco, y también acá van a aparecer, y esto es importante, previo o al inicio de los síntomas respiratorios. Son más graves y duran entre 8 y 9 días.
En este grupo es importante poder hacer diagnósticos diferenciales con farmacodermia, en el caso del patrón polimorfo, con otras infecciones virales, si no tengo confirmado el COVID, y también en algunos poder hacer diagnóstico diferencial con un posible Kawasaki. Nosotros podemos tener manifestaciones símil Kawasaki en el COVID, o que sea un Kawasaki verdadero. Entonces, otra vez recalcando el tema de que esto puede aparecer previo a los síntomas respiratorios, que se asocia a mayor gravedad y que duran entre 8 y 9 días. Por último, las púrpuras. Estas púrpuras que van a aparecer en forma acral, que son más graves, tienen un 10% de mortalidad, se ven a más edad y se van a ver concomitante a los síntomas, el empeoramiento del cuadro del paciente, porque tiene que ver con su enfermedad de base. Acá, a diferencia de la revisión que les mostré antes, acá sí se puede ver una asociación clara en algunas manifestaciones, como por ejemplo esta última, con el pronóstico de la enfermedad. Cosa que vamos a entender mucho mejor cuando veamos un poco de su histopatología y su fisiopatología. Importante, hasta ahora habíamos dicho la necesidad del dermatólogo que esté atento con un ojo avesado para hacer diagnóstico de la enfermedad por conocer manifestaciones cutáneas de COVID, a su vez poder hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades propias del ambiente donde se mueve, pero además otro elemento que es crítico es que más del 50% de estas manifestaciones cutáneas lo van a poder hacer antes de que el paciente tenga algún síntoma respiratorio o fiebre. Y esto es importante porque no se tiene en cuenta para definir un caso sospechoso. Entonces podemos estar recibiendo un paciente que supera el triage, que viene a nuestra consulta porque tiene una manifestación cutánea y no tiene fiebre, no tiene síntomas respiratorios, pero estas manifestaciones cutáneas pudieran ser el inicio del COVID. Tenemos que estar atentos porque dentro de ese 20.4%, un 50% puede serlo el inicio de un COVID. Y acá tenemos una foto, las fotos que voy a mostrar no son fotos mías, son sacadas de los trabajos que mencioné, son bibliográficas. Afortunadamente todavía no tengo pacientes con lesiones cutáneas. Estas son lesiones símiles eritema pernio, donde vemos las lesiones eritemato violáceas en las zonas acrales de los dedos de los pies de este paciente, un paciente joven. Este es un patrón vesiculoso. Fíjense que son o veo erosiones, o veo costras, o veo vesículas, pápulas con vesículas, que no se agrupan, que están todas separaditas y no confluyen. Este es un máculo papuloso, vamos a ver sobre la izquierda, dos fotos, una arriba y una abajo. Se caracterizan por este máculo papuloso por tener un patrón morbiliforme. Hablamos del patrón morbiliforme cuando hay piel sana, pero a su vez hay confluencia formando grandes áreas de lesión cutánea, eritemato violácea, con un tono más encendido en la foto inferior, y del lado derecho vamos a ver en un paciente más pequeño, un paciente pediátrico, en el día 0 y el día 8, este es otro trabajo que lo traje a colación, donde vamos a ver la foto de arriba, el patrón con lesiones maculopapulosas, eritematosas, más suaves, que va empezando a confluir, tanto en tronco como en miembros, y abajo, en el pasar de los días, que son 8 días, fíjense cómo va apareciendo áreas en el centro, que son grises, blanquecinas, e incluso necróticas. Y ahí ya vamos teniendo un patrón que si bien no hace una diana perfecta, ahí tengo necrosis de queratinocitos y es un polimorfo. Esto también es patrón vesiculoso, con vesículas sacrales. Fíjense que a diferencia del mano, pie, boca, estas vesículas no son lanceoladas, no son alargadas, sino que son más bien redonditas, y generalmente se asocia a una tumefacción y a una placa o mácula eritemato violácea. Este es el patrón purpúrico, la primera foto de la izquierda es un pie con áreas purpúricas y áreas menos oscuras y más claras. En el centro tengo una livedo reticularis, son ese patrón purpúrico, y a la derecha otra livedo reticularis.
Ahora bien, todos nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas si queremos conocer, creo que nuestra principal función también es conocer para poder enseñar, para poder transmitir y para que todos podamos actuar mejor. Todavía no está claro, si bien se cree que la mayoría de estas lesiones se producen por acción secundaria del virus sobre la piel, tampoco está claro si no pudiera haber un contacto o una aparición de las lesiones por contagio directo sobre la piel. Eso no está totalmente establecido. Tampoco se puede decir que lo que está pasando fisiopatogénicamente sea por acción directa o indirecta, o sea, una cosa es la presencia del virus produciendo daño a nivel de la pared vascular y otra cosa sería a través de una respuesta inmunológica indirecta. Entonces, en ese segundo caso indirecto yo no voy a encontrar el virus y no va a ser contagiante la lesión. En cambio, en el caso directo, si yo en esas vesículas pudiera tener el virus, pudieran contagiar. Eso tampoco está del todo establecido. La relación con el pronóstico del paciente, o sea, estamos tratando de conocer, hay aproximaciones, desde decir que no hay asociación hasta ver que algunas lesiones purpúricas, como las acrocianosis, como las livedos reticulares, sí están relacionadas con un peor pronóstico del paciente. Y por último, esto que nosotros los dermatólogos pediatras conocemos bien, es cómo puede un exantema manifestarse diferente, un virus, en una edad que en otra, ¿no? O sea, poder establecer cómo va a modificarse según el grupo etario, si voy a tener más vesículas en uno y más necrosis en el otro. Y creo que eso tiene que ver también con el pronóstico mismo y el desarrollo de la enfermedad sistémica. Para poder empezar a aproximar un poco las respuestas a nuestros interrogantes, creo que tenemos que entender un poquito sobre estas teorías acerca de cómo se van a producir los eventos en estos pacientes. Algunos hablan de vasculitis trombofílicas y dicen que las partículas virales en los vasos sanguíneos cutáneos de estos pacientes con COVID podrían conducir a vasculitis linfocítica, similar a la arteritis trombofílica, a través de complejos inmunológicos que se van a depositar y van a activar citocinas. Un trabajo de Magro y colaboradores informa una vasculopatía trombogénica pausa-inflamatoria con depósitos de complemento y glicoproteínas del COVID-19. Otros sugieren que la livedo reticularis puede resultar de la acumulación de microtrombos que se originan en otros órganos, reduciendo el flujo sanguíneo de la microvasculatura cutánea. Otros dicen que la coagulación intravascular diseminada de bajo grado produce acumulación de sangre desoxigenada, y esto va a producir hipoxia de los plexos venosos y que puede explicar las manifestaciones de mala oxigenación cutánea. Para eso vamos a mirar algunos casos que en estos trabajos nos muestran. Estos son autopsias de pacientes italianos. Este es un paciente de 32 años que desarrolló a los 4 días del uso de asistencia respiratoria mecánica una púrpura en nalgas bien extensa, y se ven las áreas necróticas, oscuras, negras, sobre un área eritematoviolacea. Y ellos lo que hicieron es una biopsia, y lo que se vio fue vasculopatía trombogénica. Ellos hicieron biopsias de los pacientes y autopsias pulmonares tras su muerte. En la biopsia cutánea se vieron vasculopatía trombogénica acompañada de extensa necrosis epidérmica y anexos. Se vio además neutrofilia intersticial y perivascular con depósito de complementos de 5B y 9 dentro de la microvasculatura. Este es otro paciente de 66 años que a los 10 días de internación agrega a su compromiso respiratorio severo requerimientos de asistencia respiratoria mecánica y empieza a presentar plaquetopenia, aumento del dímero D importante y una púrpura acral. En la biopsia se va a ver la ectasia vascular superficial, trombo arterial oclusivo en dermis reticular, en ausencia de inflamación, con depósito de complemento. En el tercer caso, este es un paciente de 40 años que después de 2 semanas de síntomas respiratorios presenta elevación del dímero D con recuento plaquetario normal, y en este caso presenta una púrpura en tronco y miembros con la apariencia de livedo reticular.
A la biopsia se ve un infiltrado perivascular en dermis superficial con trombos en vénulas de dermis y depósito de complemento y glicoproteínas de COVID-19 en la microvasculatura de la dermis. En los 3 casos que acabo de mencionar, el pronóstico de los pacientes fue malo, y se asociaron estas lesiones cutáneas a ese compromiso sistémico. Otro de los mecanismos fisiopatogénicos y teorías que lo pueden explicar, habla de que los queratinocitos podrían ser un objetivo secundario del virus, que dirige hacia el queratinocito una respuesta inmune por activación de la célula de Langerhans, y esto va a producir inflamación con vasodilatación, esponjiosis, y va a dar resultado en las manifestaciones clínicas como exantemáticas, eritematosas, maculopapulares, incluso podemos llegar a ver polimorfos. Por otro lado, otros autores comentan que el virus COVID-19 podría ser gatillo de una enfermedad reumática, al igual que otros virus ARN, que causan enfermedades de tejido conectivo. Los estudios, ellos vieron que en estudios anteriores se evaluaron patrones de reacciones cruzadas, antígenos y anticuerpos de COVID, de SARS y enfermedades de tejido conectivo, y encontraron que los pacientes que tenían estas colagenopatías como el lupus, la enfermedad mixta, la esclerosis sistémica, presentaban estas reacciones cruzadas. Entonces nosotros tenemos que pensar en un sentido amplio. Aquellos virus que son coronavirus pueden manifestarse de la misma manera. Si yo tengo otro tipo de coronavirus que hace enfermedades reumatológicas o desencadena o empeora esas enfermedades reumáticas, el COVID-19 podría hacerlo también. Y también tengo que pensar en sentido amplio, si los virus ARN, como la rubiola, o como en este caso el COVID, pueden hacer manifestaciones cutáneas, es probable, de determinada manera, es probable que mi virus ARN también lo pueda hacer. Las pruebas de anticuerpos falsos positivos estaban presentes en muestras recolectadas de pacientes con enfermedades autoinmunes con asociaciones reumáticas, por lo tanto es razonable tener en cuenta que puede haber un brote de síntomas de enfermedades reumáticas, incluidas estas manifestaciones lupus-like o dermatomiositis, porque lo puede hacer igual que el HIV y que cualquier otro virus de este tipo. Entonces este autor nos dice que las enfermedades de tejido conectivo genéticamente susceptibles, como la artritis reumatoidea, tiene un virus que incluye el coronavirus como desencadenante y que conduce a su aparición. Y que esto lo puede hacer por mimetismo molecular o la propagación del epítope debido a daño directo o asociado a células T, que el virus va a producir como desencadenante de esta enfermedad. Entonces, la activación de células T debido a las citoquinas inflamatorias liberadas por el virus puede producir el daño. Hay distintos estudios que mostraron que en la artritis reumatoidea, por ejemplo, podía producir el debut o la reactivación de una artritis que estaba en remisión. Que también lo va a producir, al igual que otros virus como el HIV, que son virus ARN, puede producir polimiositis y fibromialgia. Que la artritis viral, como en estos pacientes, como en el SARS-CoV-2, puede producir una poliartritis autolimitada que puede conducir a daños articulares y dolores articulares persistentes, al igual que el dolor musculoesquelético crónico y generalizado, que se puede ver también en el SARS. Entonces, pensar en aquellas manifestaciones que hemos visto con otros virus ARN o con otros coronavirus, también amplía nuestra posibilidad de imaginar hasta dónde podemos llegar a estar viendo manifestaciones cutáneas que incluyen el sistema, el tejido conectivo, y darle a nuestro paciente un mejor cauce. No sería el inicio quizás sería una reactivación o quizás un inicio de una enfermedad reumática. Bueno, entonces como conclusión, para mí es importante saber y reconocer las manifestaciones cutáneas, sabiendo que si son precoces nos ayudan al diagnóstico, entonces podemos ser útiles en esa primera línea, que es el diagnóstico. En su manifestación tardía debemos realizar el diagnóstico diferencial con farmacodermias. Acá es importante porque van a aparecer con un paciente polimedicado, gravemente enfermo, donde el diagnóstico cutáneo va a ser importante a la hora de diferenciar aquellas farmacodermias que ponen en riesgo la vida y por lo cual yo tengo que discontinuar el tratamiento. Afortunadamente,
lo que hemos visto es más, digamos, escrito, publicado, es el eritema polimorfo, y no una farmacodemia como el DRES o la necrolisis epidérmica tóxica. El DRES porque su tiempo quizás no sea suficiente para que se manifieste, y la necrolisis epidérmica tóxica aún no la he visto. Y podemos establecer cierto valor pronóstico por estas lesiones cutáneas. O sea, nosotros como dermatólogos, cuando vemos esas isquemias distales, esas liveos reticulares, podemos inferir que nuestro paciente tiene una alta chance, al menos un 10% de lo que han reportado de mortalidad. Creo que encontré nuestro rol, que si bien seremos útiles como cualquier cosa que nos pidan, como dermatólogos podemos mejorar, poder estudiar un poco si nos permiten biopsiar estas lesiones y saber si estas vesículas son habitadas o no. Creo que son interrogantes que podríamos entre todos responder. Bueno, muchas gracias, espero que sea de su provecho.